Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Las desapariciones en México son una herida abierta que no va a desaparecer si no se nombra o ignora. Por ello es indispensable tener una estrategia clara y que escuche a las familias en vez de abandonarla a las víctimas a la responsabilidad de la búsqueda de las personas. Las causas de estos crímenes son muchas, pero si no se atiende de inmediato, el Estado se convierte en responsable por omisión, como reclaman al gobierno federal, y en cómplices a las autoridades cuando protegen este delito, como se acusa al alcalde de Teuchtitlán por nexos con el cártel Jalisco y el Rancho del Horror donde adiestraban jóvenes. ¿Cuántos alcaldes siguen este mismo patrón? Cada día de lo que va de 2025 desaparecieron en promedio 42 personas en México, pero hay diferencias entre los estados. ¿Puede una ciudad como la de capital, la Ciudad de México, distinguirse de otras entidades en donde las víctimas no confían en las autoridades, como pasa, por ejemplo, en Jalisco? El gobierno de Clara Brugada fue uno de los primeros en instalar un comité de desapariciones con las familias y elaboró una estrategia con ellas para la búsqueda de personas. Eso marca una diferencia, pero también medidas como la coordinación de seguridad y justicia, la creación de una ventanilla única para los reportes y emprender una indagatoria antes de las 72 horas. Son horas clave para tener éxito. Un primer paso en la dirección correcta para resolver una crisis que parece no tener fin, como reconoció la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Plan de Gobierno Capitalino. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. El caso lo está llevando la Fiscalía General de la República. Como ustedes saben, nosotros pedimos que la Fiscalía trajera el caso y pues más bien es el fiscal quien tiene que informar pues cuáles son las pruebas de este vínculo delincuencial del presidente municipal. Él lleva ya en la presidencia o llevaba ya en la presidencia municipal, fue reelecto, o sea, lleva más de este año, que es cuando entraron los presidentes municipales de Jalisco. Entonces ya lleva tiempo ahí en la presidencia municipal, entonces la Fiscalía tiene que informar cuáles son los vínculos o los presuntos vínculos con uno de los cárteles. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle al tema de los desaparecidos. Vamos a ver cuáles son las diferencias, qué pasa entre Estado y la Federación. Y ahí tiene la declaración que acaba de escuchar de la presidenta Sheinbaum, en la que pues justamente dice hay que indagar después las pruebas, después de que fue acusado y detenido el alcalde de Teuchtitlán por tener nexos con el crimen organizado en relación con el Rancho Izaguirre. Un escándalo y además uno de los episodios más fuertes que hemos vivido con este tema de desaparecidos en el país. Y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy aquí. Como ya otras veces, Michel Cervantes, abogado de IDEAS, de especialista en derechos humanos. Y bueno, ya ves, acaba de decir la presidenta que desde un principio, eso ya lo sabíamos, que le había instruido al fiscal que trajera el caso de Teuchtitlán. Y sin embargo, eso parecía no caminar y de repente nos enteramos que ya fue acusado y detenido el alcalde. ¿Cuál es el caso de Jalisco? ¿Qué te parece lo que está sucediendo ahí? Antes que nada, muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Un saludo a todo tu foro. Mira, desde un principio, desde que empezó a hacer ruido el caso de Teuchtitlán, me parece que la respuesta institucional por parte, primero del gobierno de Jalisco, pero después del gobierno federal, me parece que cayó en una lógica de confrontar a las familias. Es decir, fue un estire y afloje, ¿no? De que si había crematorios o no. Creo que dio una percepción de que empezaron a sacar conclusiones muy apresuradas antes de la intervención de peritos, de peritajes multidisciplinarios. Y bueno, respecto al presidente municipal, si bien es un poco adelantado señalar conclusiones, pero como pasa en la gran mayoría de los casos de desaparición forzada, es muy difícil imaginar que un lugar como este pueda operar sin la tolerancia o el silencio por parte del gobierno. Lo que pasa es que hay un punto que me preocupa mucho, digamos, para iniciar y arrancar esta plática, y es
Con frecuencia las fronteras entre la responsabilidad del gobierno federal, del gobierno nacional y las de los estados suelen ser difusas. Lo acabamos de ver. Al principio dijo la presidenta que atrajeran el caso y lo trajeran a la Fiscalía General de la República. Luego es el fiscal el que anuncia que ha sido detenido el alcalde. Y luego el gobierno del estado, y particularmente el partido en el gobierno, Movimiento Ciudadano, lo que dice es confiamos en el alcalde y la investigación o las investigaciones que haya realizado o las responsabilidades del local, pues quedan un poco en el aire. ¿Te parece que es un problema federal, que es un problema local? ¿Cómo se maneja esto? Porque es una manera también, en esos espacios vacíos es donde suelen inculparse y tirarse la pelota uno a otros. Claro. Una de las constantes problemáticas a las que se enfrentan los familiares de personas desaparecidas es precisamente arrojarse la bolita entre las instituciones, ¿no? Que si es federal o que si es competencia de las fiscalías locales. La Ley General en materia de desaparición forzada señala que hay 3 supuestos en los que es competencia de la Federación. Uno, cuando interviene en la desaparición, ya sea como víctima o como perpetrador, un agente federal, entendiéndose Marina, Ejército, Guardia Nacional, es decir, un servidor público de carácter federal. El segundo supuesto es cuando hay o se presume que hay intervención de delincuencia organizada. En ese caso también podrá ser competencia de la Fiscalía General de la República. Y un tercer criterio que no es muy claro, sin embargo, también ha sido una caja de Pandora, ha sido cuando es de interés social. Cuando es de interés social, digamos, nos dice mucho, pero al mismo tiempo muy poco. Pues es interpretable, así es. Así es. Entonces, este último criterio ha sido, digamos, la oportunidad inclusive para algunas familias de que pueda ser atraído por la FGR o inclusive cuando, digamos, hay un interés particular por parte de las autoridades federales de atraer los casos. Son esos 3 supuestos en los que se atraen o mejor dicho, es competencia o de conocimiento de las autoridades federales. Sin embargo, como sucede mucho en la práctica, las fiscalías locales tratan de deshacerse de los casos para dejar de conocer y sobre todo para dejar de tener responsabilidades en la búsqueda. Y al mismo Mientras que la Federación lo que quiere es que el asunto se quede en lo local y no lo salpique a ellos. Claro. Déjame ir con Carlos. Carlos Ramírez, integrante del colectivo Hasta Encontrarlos. Ese es uno de los problemas que ustedes han encontrado en su trabajo de búsqueda de desaparecidos. El echarse la bolita entre la Federación y lo local y no saber exactamente de quién es la responsabilidad y a quién tienen que recurrir, o no es un problema, digamos, sustantivo en su trabajo. Claro, en Ciudad de México también tenemos ese tipo de problemas. Lamentablemente las autoridades se niegan a reconocer que es una problemática generalizada en todo el país. Se piensa que en Ciudad de México las desapariciones no existen, pero al contrario, existen y todo el tiempo suceden. Tenemos más de 5,000 personas desaparecidas en Ciudad de México, de acuerdo al Registro Nacional, pero esas son las personas reportadas. Aún hay personas que no figuran en las cifras porque no han sido reportadas. Entonces, es una problemática que en la Ciudad de México también nos aqueja y las autoridades no se hacen responsables. Pero en particular, este problema también lo tiene en la Ciudad de México, que la Federación diga que es un caso de responsabilidad de la Fiscalía General de la República y el gobierno de la ciudad diga que no, que es de la Fiscalía Local, sí. Y entonces no tengas claridad sobre a dónde, cómo y cuándo dirigirte. Sí, también hay incertidumbre en cuanto a quién le corresponde esa tarea de buscar, ¿no? Porque tenemos casos, por ejemplo, que desaparecen en Ciudad de México, pero su ruta da, no sé, a otro estado, al norte, al sur, a cualquier estado. Entonces, la Fiscalía de Ciudad de México dice, ¿sabes qué? No me corresponde este caso porque no pasó aquí, cuando sí. La Ciudad de México tiene responsabilidad porque la persona pasó, pero ya no está. La persona salió de Ciudad de México, aunque se haya ido a otro lugar, ellos tienen la responsabilidad de tomar el caso y pueden coadyuvar con la FGR, pero el caso debe de corresponder aquí en la Ciudad de México. Déjame ir, vamos a hacer un enlace con Raúl Servín, integrante de colectivos de guerreros buscadores de Jalisco, y ahí lo tenemos ya a Raúl. Ya está Raúl, ya podemos hablar con él. Raúl, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Y al hilo de lo que estamos hablando en la mesa, el caso Teuchitlán y muchos otros
lugares donde se ha denunciado ahí en Jalisco la existencia de campos de adiestramiento. Raúl, ¿cómo afecta, digamos, las ambigüedades en las responsabilidades entre la Fiscalía y el gobierno local, la Fiscalía local? Pues sí afecta demasiado, ya que como lo mencionaba Carlos también aquí, que estamos sufriendo por este lado, ya que no se quieren hacer responsables o levantar una denuncia para las personas que la van a poner en su momento, porque dicen que desaparecen en el estado de Jalisco o que realmente no saben si desaparecieron en el trayecto, ya vamos a decir, hasta Michoacán o a México o a algún otro estado. Entonces, sí, la Fiscalía no se quieren ser responsables en levantar la acta de desaparición de estas personas y lamentablemente sufrimos todos estos por parte del gobierno y de algunas de las instituciones que hay aquí en Jalisco. Raúl, en el caso concreto del rancho de Teuchitlán, a ver, la Fiscalía es la que ordena la detención y acusa al alcalde de estar vinculado con el cártel Jalisco y además le imputa cargos sobre desapariciones. ¿Qué ha hecho la Fiscalía local al respecto? ¿Es solamente la Fiscalía General de la República la que tiene la investigación del caso? ¿Están colaborando? ¿De quién está siendo la responsabilidad sobre este asunto tan escandaloso? Toda la responsabilidad la tiene la FGR de México, ya que una vez que descubrió el rancho Izaguirre, pues ya la FGR se encargó de todo, pero sí es bien sabido que el alcalde de Tuchitlán pues estaba muy coludido con estas personas que se dedicaban a hacer esta maldad, nada más que la gente por miedo no hablaba, no decían nada, pero sí, ya como se dieron cuenta que hasta le pagaban 70,000 pesos cada mes por las armas y por llevar a las personas ahí a adiestrarlas para llevarlas a trabajar a otros lados de trabajo. Entonces, es bien mencionado aquí en Jalisco, y no nomás ese rancho, tenemos 4 o 5 ranchos alrededor de ahí de Tuchitlán que siguen operando y de la misma manera, nada más que estamos a la espera de que la PGR también intervenga y pueda hacer detenidas más personas, porque está el caso del de Tala, que está pegadito a Techutlán. También el mismo alcalde de ahí está muy coludido con estas personas del crimen organizado. Justo lo que dices, justo cuando se dio a conocer el caso, el propio fiscal Hertz dijo pues, que era imposible que se pudiera producir una situación así sin que las autoridades locales supieran y tuvieran conocimiento de esto. ¿Cuál es la reacción de las autoridades locales? ¿Qué pasa con el gobierno de Jalisco? ¿Qué pasa con la Fiscalía del Estado? Aquí la preocupación es de ellos nada más, de la Fiscalía de aquí local, pues porque no sabemos realmente cuánta gente pueda caer a raíz de que sí hay muchas personas coludidas con ellos y estamos hablando de policías municipales, estatales y hasta la misma Fiscalía de aquí de Jalisco. Entonces, esa es la preocupación, pero hasta donde yo sé, la única que fue la FGR la que trae el caso ahorita del alcalde de Tuchitlán y lo va a seguir hasta que haya personas detenidas. Hay una estrategia de Jalisco. ¿Se diferencian entre los distintos estados? Mira, Pepe, y con la federación, por supuesto. Sí. Mira, Pepe, antes de entrar de lleno a ese tema, me gustaría dar un contexto. En el 2017 se aprueba la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. A raíz de la entrada en vigor de esta ley, a nivel federal se crea una serie de instituciones como es la Comisión Nacional de Búsqueda, se crean figuras jurídicas como la Declaración Especial de Ausencia, exige también la creación de una fiscalía especializada en materia de desaparición de personas y al mismo tiempo esta ley general le exige a los estados, uno, crear una ley en materia de desaparición, es decir, una ley propia en cada estado y además de crear sus propias instituciones, es decir, comisiones estatales de búsquedas, fiscalías estatales de desaparición de personas y además consejos ciudadanos que puedan supervisar la política pública en materia de desaparición desde las familias, las organizaciones y los colectivos. Eso dice la ley. Así es. En la realidad, ¿qué ha sucedido con eso? A partir de 2017 empieza, digamos, una construcción de la política pública a nivel estatal. Sin embargo, todavía hasta 2021, 2022, teníamos muchos estados que todavía ni siquiera tenían una propia ley en materia de desaparición y mucho menos comisiones estatales de búsqueda. Además de eso, digamos, esta primera parte, las comisiones estatales
en gran medida su financiamiento fue a partir de un financiamiento federal. Es decir, la federación le daba dinero a los estados para crear sus propias instituciones locales de búsqueda. Sin embargo, entre 2019 y 2021, de los 1.200 millones de pesos que la federación le dio a los estados, no se ejercieron 230 millones. Oh. Inclusive hubo varios estados que del presupuesto federal que les otorgaron, varios regresaron el 100% del presupuesto porque no lo pudieron ejercer. No tienen instancias, no tienen comités, no tienen estrategias. Y además de ello... ¿Cuántos? Tú, danos una idea del país. ¿Cuántos ni siquiera tienen comités? Pues mira, una cosa es que lo tengan, pero otra es que verdaderamente funcione. Por ejemplo, te puedo decir el caso a nivel federal. A nivel federal se creó el Consejo Ciudadano que pudiera supervisar la política pública en materia de desaparición de personas, pero se dejó de lado, no se le dio seguimiento y eso ha repercutido que la política pública no tenga una opinión, una crítica por parte de las familias. Un caso que, por ejemplo, quisiera señalar, que todavía hasta hace algunos años muchas comisiones estatales de búsqueda eran unipersonales, es decir, solamente era una persona buscando en todo el estado a las miles y cientos de personas que estaban desaparecidas en los estados. Tú metiste el tema. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México decías, aquí desaparecen y luego si se van o se los llevan a otro lado, perdón, aquí estaban, ellos se van o se los llevan y desaparecen en otro lado, pues ahí hay un vacío. Y yo te preguntaría, en la experiencia que has tenido en la búsqueda de localización de personas, ¿ves estrategias distintas o diferencias entre los estados? Sí, sí, totalmente. De inicio no hay colaboración entre todos los estados. Puede ser por alguna diferencia política, tal vez. Tenemos el caso de Querétaro que no coadyuva con Ciudad de México para que nosotros, cuando tratamos de ingresar a su fiscalía, a su CEMEFO, todo fue muy hermético. Tardamos 2 años para poder ingresar y pues no hay colaboración con esa entidad. ¿Hay comité en Querétaro? Hay comisión. ¿Comisión? Hay comisión de búsqueda. Comisión de búsqueda. Sí, y bueno, tenemos también en nuestro colectivo el caso de una compañera que busca a su hijo. Él desaparece aquí en Ciudad de México. Bueno, sale de Ciudad de México rumbo a Reynosa, Tamaulipas. No sabemos en qué punto ya no llega a Tamaulipas y entonces la carpeta anda como... Bailando. Sí, exacto. O sea, no tiene como un rumbo esa carpeta y no hay investigación de ninguna parte, de ningún estado. Déjame ir con Raúl, ahí lo tengo también en pantalla para preguntarle. En el caso de Jalisco, ¿hay una estrategia clara del gobierno estatal con las desapariciones? ¿Hay comité? ¿Funciona? ¿Está integrado? ¿Tiene presupuesto? ¿Ejercen recursos? ¿Qué nos dices de esto? Para tratar de entenderlo, Raúl. Desgraciadamente aquí el estado de Jalisco, pues no, comisión de búsqueda, las instituciones estas, pues no cuentan tampoco con los recursos, ya que cuando hacemos una búsqueda nosotros como tal, duran hasta 6 meses para pagar los 2, 3 búsquedas que hacemos al instante, pero sí duran mucho tiempo para pagarlos porque no cuentan con los recursos, que no se los autorizan. Desgraciadamente ahorita estamos pasando por una situación muy difícil, donde hay una persona que fue levantada en Jalisco, en su casa, aparece en Michoacán, y ahorita tenemos la problemática esa también, que no podemos recuperar el cuerpo porque no, ya que fue levantado, lo utilizaron para trabajar para el cártel Jalisco. Un enfrentamiento, fallece el muchacho y ahora tenemos el problema para poder recuperar el cuerpo porque ya que trabajaba para el cártel, ahorita en el estado de Michoacán pues tenemos problemas para que nos lo entreguen por tal situación, pero sí sufrimos el problema de que no se nos paga una búsqueda, no hay acompañamiento hasta que no se pueda llenar un oficio, que un oficio llenarlo dura hasta 3, 4 meses para hacer el acompañamiento por parte de la comisión de búsqueda también. En ese caso en particular, antes de ir a un corte rápido, te preguntaría, ¿ahí los apoya la comisión o el gobierno o la Fiscalía de Jalisco o la de Michoacán? ¿Quién apoya? Estamos viéndolo ahorita en Michoacán, para el caso, para que puedan entregar cuerpo de este muchacho, gracias al apoyo de ellos, pues, pero porque Jalisco no se quiso ser responsable,
ya que fue levantado en su propia casa. Entonces, por medio de Michoacán estamos gestionando los trámites para que sea recuperado el cuerpo. Cada paso de esta estrategia, desde la búsqueda inmediata, el acompañamiento integral a las familias, hasta la identificación forense, se asume con igual importancia y responsabilidad. En este año vamos a destinar 255 millones de pesos adicionales al fortalecimiento de las instituciones responsables de la búsqueda. Imagínense que cada día desaparecen un promedio de 42 personas en todo el país, más o menos en el promedio de los últimos o los primeros 4 meses de este año. Una cifra escalofriante en la que, en efecto, hay diferencias entre uno y otro estado. Diferencias no solamente en cantidad, por ejemplo, en números brutos, Ciudad de México y Estado de México son 2 de las entidades donde se registran los mayores niveles, pero también de respuesta y de las estrategias que cada uno sigue para tratar de enfrentar esta crisis. ¿Y cómo ves, Michelle, la postura de la Ciudad de México? Ahí escuchábamos a Clara Brugada diciendo se van a dotar de recursos y se dice en términos generales nos vamos a hacer cargo de todo el proceso, desde la denuncia hasta la búsqueda de localización e incluso cuando se encuentran los cuerpos de personas muertas. Sí, bueno, la semana pasada, como vimos, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la nueva estrategia en materia de búsqueda de personas para la Ciudad de México para el 2025 al 2030. Esta nueva estrategia, digamos, parte de un proceso de escuchar a las familias, organizaciones, a la academia y diversos sectores de la población en materia de desaparición de personas. Es decir, fue un proceso de diálogo, de escucha a las familias para construir esta nueva estrategia. Sin embargo, también es un proceso de reconocer muchas omisiones por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Es decir, muchas de estas experiencias, de estos ahora aciertos, surgen de muchas omisiones, de muchas denuncias por parte de las familias contra irregularidades en los procesos de investigación y de búsqueda por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Como señalaba Carlos, por muchos tiempos en la Ciudad de México se tuvo esa idea de que en la ciudad no ocurrían las desapariciones, que era un fenómeno de otra parte del país, de otros estados. Sin embargo, llega un punto en que la realidad supera los discursos y nos demuestra que en la Ciudad de México sí hay desapariciones y que además de eso las instituciones no tenían una idea o no estaban familiarizados al cómo tratar estas, lo cual pues provocó en muchos casos irregularidades, omisiones, violaciones a derechos humanos en procesos de búsqueda, de denuncia, de restitución de restos. Esta estrategia anunciada por el gobierno en la Ciudad de México surge uno de este proceso de consulta, de diálogo con las familias, pero también de un sinfín de irregularidades cometidas por las autoridades en administraciones pasadas. Y bueno, algo que consideramos que es benéfico y que saludamos es precisamente partir de un reconocimiento de las muchas omisiones que se estaban cometiendo. Es decir, se parte de un reconocimiento de la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México en materia de búsqueda de personas. Algo que, bueno, de esta estrategia que vemos benéfico es que dentro de las diversas acciones que se anunciaron es juntar en un mismo edificio, es decir, de manera física, en una misma instalación, a la Comisión de Búsqueda, a la Fiscalía Especializada en materia de desaparición de personas de la Fiscalía de la Ciudad de México y un espejo del C5. Ese tipo de acciones que quizás pudieran sonar sencillas, muchas veces son barreras estructurales para las familias que, bueno, cuando ocurre una desaparición, las familias no saben a dónde acudir. Entonces, que estas instalaciones, que estas instituciones puedan estar en un mismo edificio, en una misma instalación,
creo yo, ayuda a rebasar varios de las barreras estructurales que muchas familias de la Ciudad de México se han enfrentado. Carlos, ¿estuviste metido en el diálogo, en la escucha con el gobierno de la ciudad para la elaboración de esta estrategia? Sí. Y si es así, bueno, dime, desde tu punto de vista, y si estás de acuerdo con Michelle, ¿cuáles son las principales omisiones o reconocimiento de fallas o errores que hizo el gobierno para poder encauzar este trabajo? Pues de inicio que hay una falla muy importante que es la revictimización. De inicio, cuando una persona desaparece, los MPs pues no son sensibles, no tienen esa capacitación para tratar a las víctimas y revictimizan. Dicen, no, es que tu familiar seguramente se fue a una fiesta, al rato regresa, etcétera. Entonces, todas esas cosas y la dilación en cuanto a la búsqueda, porque todavía hay algunos MPs que piensan que hay que esperar 72 horas para buscar a una persona, cuando la búsqueda debe ser inmediata. Entonces, aunque eso ya está plasmado en la ley, en la realidad todavía se sigue pensando de parte de algunos MPs que la búsqueda tiene que esperar y no es así. También tenemos el caso de la comisión de búsqueda que, si bien ya se presentó el plan, que va a ser dotado con mayor recurso, mayor presupuesto, etcétera, algo que les falta es también actuar pues de primera instancia, actuar de inmediato, porque, pues sí, principalmente los niños, las niñas, las personas vulnerables son los que más cuesta trabajo localizar. Entonces es importante enfocarse, tener un enfoque diferenciado también de parte de Fiscalía y de Comisión de Búsqueda. ¿Cuáles dirías, a partir de lo que dice, comenta Carlos, Michelle, las principales diferencias que verías en este caso entre la experiencia de Jalisco y la de la Ciudad de México? Mira, yo creo que de antemano la voluntad política. Creo que los colectivos, las familias, las organizaciones, creo que hemos visto en muchas ocasiones muchas reuniones, muchos foros en donde se habla de modificaciones en la política, pero realmente no hay cambios. Creo yo que partiendo de esto, al menos esa es mi impresión, hay una mayor voluntad o ese es un poco lo que se expresa desde el gobierno de la ciudad, una mayor voluntad política de verdaderamente atender la agenda de desaparición y que se vuelva una prioridad institucional. Esa es una. Aunque si bien todavía falta que se materialicen grandes acciones, pero al menos en el discurso y de la manera en que se anunció, también invertir y duplicar el presupuesto para algunas instituciones. 200, ¿qué decía? 250 millones, ¿no? Para la Comisión de Búsqueda y también para la Fiscalía. Esto es muy importante porque muchas veces se hacen modificaciones en las leyes, cambios de perspectivas, pero tenemos a las mismas personas haciendo lo mismo. Es decir, aunque cambiemos los marcos, aunque cambiemos los protocolos, si tenemos el mismo número de personas haciendo lo mismo, vamos a tener resultados similares. Y eso es muy importante porque muchas veces una de las grandes barreras a las que se enfrentan las familias es que tenemos muy pocos ministerios públicos para la gran cantidad de casos. Es decir, verdaderamente no hay una posibilidad de que las fiscalías atiendan. Y Carlos apuntaba, y ahí hay una revictimización. Así es. También justamente hablando de este tema, otra de las propuestas o de las acciones que se anunciaron es partir de un enfoque psicosocial de la desaparición. Es decir, reconocer que la desaparición no únicamente se limita a la persona que fue privada de la libertad, sino que repercute en todos sus familiares y en una gran cantidad de esferas sociales que pueden ser la salud, la educación, el trabajo, muchas veces la seguridad, que esto se materializa en la pérdida de oportunidades laborales, académicas. Entonces, una de las acciones anunciadas por parte del gobierno en la ciudad es partir de este enfoque, que no solamente se limita a un enfoque criminal, por así decirlo, sino que también hay que verlo desde sobre la víctima de la desaparición, sino sobre su entorno. Así es. Voluntad política. ¿Cuántas veces has escuchado voluntad política? Y hoy lo crees más o menos o igual. ¿O das solo el beneficio de la duda a la estrategia de la ciudad? ¿O cuál es tu punto de vista? Pues yo creo que esa estrategia podría funcionar si es aplicada como debe de ser. Como bien comenta, es necesario que haya cambios en el personal de las instituciones, las cuales son deficientes. No ¿Eso está incluido en la estrategia? Sí, ¿Cambios en qué? Cambios en El personal de la ventanilla única, del nuevo centro donde van a estar integradas
las distintas instancias, en la coordinación, ¿en dónde? Especialmente de la Fiscalía, es decir, ministerios públicos. O sea, ministerios públicos especializados en desapariciones. Sí, bueno, ya deberían de estar especializados los ministerios públicos que atienden las fiscalías en materia de desaparición. Sin embargo, lo que muchas veces ocurre es que estos ministerios públicos no están capacitados, no son suficientes y sobre todo, en muchas ocasiones, la Fiscalía en materia de desaparición de personas sirve como castigo. Es decir, servidores públicos que quizás en otras fiscalías, llámese, no sé, homicidio, feminicidio, etcétera, que quizás se les detectaron irregularidades o cometieron alguna falta administrativa, son castigados y enviados a las fiscalías de desaparición. Es decir, se crea un discurso en torno a esta fiscalía como una fiscalía de segunda prioridad. Dime una cosa, las víctimas, las familias de las víctimas, los buscadores, ¿van a tener alguna clase de injerencia, un tipo de mecanismo de control o de opinión o de sugerencia sobre las personas que sean nombradas en esos puestos? En cuanto a la asignación de puestos, no, pero sí va a haber participación en las mesas de trabajo con el gabinete. La idea es que cada vez que sesionen, cada 3 meses haya participación de familias en esas mesas de trabajo. ¿Y qué ven en las mesas de trabajo? ¿Caso por caso o una agenda o el avance de la agenda contra desapariciones? Aún no comienza como tal esta forma de trabajo, pero la idea es que sean generalidades que se puedan aplicar para casos de la Ciudad de México, no caso por caso. ¿Dirían que ya hay una agenda mínima en la ciudad o no? ¿Ya tiene una agenda para enfrentar esta crisis? Pues de que existe la agenda, ¿no? Es decir, de que tenemos, de que las familias, organizaciones, colectivos tienen los temas que son urgentes. Creo que las familias más que nadie saben cuáles son las necesidades. Pero digamos que eso lo tienen claro en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, etcétera. Pero a lo que me refiero es ya una agenda pactada con el gobierno, establecida, que puedan empujar entre ambos. ¿Dónde pasa eso? ¿Solamente en Ciudad de México o hay otros? Mira, hay muchos contextos, cada estado es muy distinto. Hay estados donde no hay absolutamente voluntad política de escuchar a las familias. Hay otros estados donde cada vez hay una mayor apertura, hay un mejor trato hacia las familias, hay un cambio de panorama en torno a la desaparición. Cada estado es distinto. Hay inclusive estados donde quizás por el número tan bajo de desaparición de personas, algunos estados consideran que no es una prioridad y que no hay que atender ese caso. Habrá otros estados como la Ciudad de México, tengo entendido que Guanajuato, hay una mayor voluntad de escuchar a las familias, que claro, ¿no? Esta voluntad no es de un día para otro ni todo atribuible a los gobiernos, sino son resultados de la lucha de las familias, de que se les escuche, pero que también que se le dé seguimiento a muchas de sus peticiones. Para aterrizar un poco, Carlos, en las experiencias concretas que ustedes han tenido en los colectivos de búsqueda, evidentemente algunas de los estados con mayor problemática, seguramente por el número incluso, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, ni se diga, y Michoacán, Tamaulipas, por supuesto, pero desde tu punto de vista de la experiencia que has tenido, ¿cuáles de estos podrían, digamos, tener una agenda y una estrategia clara? Pues realmente, como comenta Michelle, cada contexto en cada estado es muy distinto. Aquí tenemos un contexto de desaparición muy complejo porque tenemos áreas extensas, tenemos el Ajusco, la Sierra de Guadalupe, donde cualquier persona podría ser dejada en esos lugares. Bueno, acaba de ser localizado un cuerpo en el Ajusco. Así es. Hace unos cuantos días. Así es, en el Ajusco ha habido muchos hallazgos. Es una zona de demasiados hallazgos. Entonces tenemos otros estados donde el contexto puede ser un desierto, o etcétera, ¿no? Los contextos también pueden complicar el tema de las búsquedas. Aquí tenemos, pues sí, como mencionan, esa voluntad política de atender la causa, que es la desaparición, pero pues la voluntad no lo es todo. Hay que tener planes, protocolos para atender a las víctimas. A eso me refería. ¿En todos estos estados ves que los haya? ¿En cuáles sí, en cuáles no?
¿Cuál sería tu No tengo el valoración? contexto de Tu todos, valoración general. pero pues yo quiero pensar que sí hay algunos protocolos, pero que quizás no se aplican como deberían de ser. ¿En ningún caso? Puede ser que en algunos sí y en algunos no. ¿Dónde tú encontrarías que están las mejores prácticas? Yo creo que también en el Estado de México yo veo que sí han actuado de manera más eficaz y en algunos casos en la Ciudad de México. Estamos de vuelta aquí en blanco y negro y mire ahí tiene la gráfica justo a propósito de los números con los que nos quedamos antes de irnos a la pausa. La lista de desaparecidos en México en los primeros 4 meses de 2025 la encabeza el Estado de México con alrededor de 801 para ser preciso. Luego la Ciudad de México un poco más abajo, 697. Puebla, 481. Sinaloa, que tampoco es extraño con la guerra que se vive ahí desde hace unos meses entre los cárteles de la droga y las facciones de los Chapitos y los Mayitos. Y luego Michoacán con 334, un total un poco más de 5,000 en los primeros 4 meses de 2025. Michelle, ahí tienes una pequeña radiografía de estados y ves algún patrón. Estoy pensando, por ejemplo, para contrastarlo con el caso de Jalisco, que curiosamente no aparece en esta estadística, a pesar de que es uno de los más señalados de que existan casos como el de el rancho de Teuchitlán, en el que las autoridades, en este caso el alcalde, sería parte del problema y no de la solución, como acaba de acusarlo la Fiscalía General de la República, con cargos de haber participado en desapariciones por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Hay o crees que puede haber un patrón de esa naturaleza que convertiría las desapariciones en forzadas por la intervención, ya sea por omisión o por acción de autoridades? Mira, Pepe, cada estado tiene diversos contextos en materia, o mejor dicho, cada estado tiene sus propias dinámicas de criminalidad. Habrá estados donde quizás el patrón sea muy claro. De hecho, ese es uno de los principales problemas del Estado mexicano, que no se cuentan o no se tienen de manera oficial diagnósticos que puedan explicar la dinámica detrás de las desapariciones. Hay muchos diagnósticos realizados por parte de la academia, de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no tenemos diagnósticos claros por parte del gobierno, ya sea federales o locales, que nos ayuden a entender qué hay detrás de las desapariciones en cada estado de la República. Cada estado, como lo señalaba, guarda ciertas características respecto a la criminalidad en cada entidad. En el caso de la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, es muy importante partir de entender las desapariciones como un fenómeno regional. Es decir, no basta con entender o entender las desapariciones como un fenómeno que solamente ocurre en tal lugar y en tal entidad. O sea, es un traslado, un trasiego de personas y de desapariciones dentro de a través de los distintos estados que son vecinos. Sí, un poco también entendiendo las dinámicas sociales que implica pues esta parte del país en el cual la ciudad y el Estado de México son zonas de una gran movilidad humana todos los días. Es decir, a la Ciudad de México entran y salen millones de personas al día. Esto nos exige estrategias de búsqueda con un enfoque regional, entender que no solamente, que si buscamos a una persona que desapareció en la Ciudad de México, no basta solamente con buscarla dentro de la Ciudad de México, ¿no? Sino que se debe de buscar con un enfoque regional. Es un poco lo que reclamaba Carlos, aunque ahí los diagnósticos a los que te refieres, los colectivos, si no un diagnóstico de tipo académico y acabado, pero pues en casos como por ejemplo el de Jalisco, el del Rancho Izaguirre, han sido muy claros en señalar y apuntar a las autoridades del Estado. Claro. Es por eso que se necesita que se hagan análisis de contexto donde se demuestre esa problemática. En cada caso, los análisis de contexto pueden decirnos a dónde pudo haber llegado esta persona, dónde podremos buscar y en qué contexto. Porque muchas veces los análisis de contexto que realiza la Fiscalía o que realiza la Comisión de Búsqueda luego no competen, no son compatibles. Hay diferencias. Tiene que haber un contexto entre ambas instituciones donde
La información se la va a cruzar. Pero fíjense qué interesante, porque hablan de tomar en cuenta contextos regionales. Y yo les preguntaría, experiencias como la del Rancho Izaguirre, el Teuchitlán de Jalisco, nos hablarían de que también habría patrones regionales de actuación de los alcaldes, por ejemplo, o de las autoridades locales en, como se está acusando al alcalde de esa población, de haber tenido complicidades o nexos con el cártel Jalisco. ¿Tú qué crees? Yo creo que... ¿O cuál es tu experiencia, más que lo que creas? Sí, yo creo que si este lugar estuvo operando por tanto tiempo, tuvo que haber habido permisividad de parte de cualquier, podría ser el alcalde, no lo sé, o el gobernador, tampoco lo sé, pero sí tuvo que haber algún tipo de trato con alguien de gobierno para que pudiera funcionar. Ricardo Servín nos decía, no es el único, hay muchos otros centros de reclutamiento forzoso y adiestramiento del cártel Jalisco en el estado de Jalisco. ¿Tú crees que eso también ocurra, esa permisividad de la que habla Carlos, en estados vecinos? Hablando en términos regionales, como tú pones la discusión, estoy pensando, pues por supuesto, Colima y por supuesto Michoacán. Y hacia arriba, pues por supuesto, Sinaloa. Sí, sin duda. Recuerdo que hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, tuvimos un taller en Nayarit y justamente en ese taller algunas mamás se nos acercaron y bueno, hablando un poco de sus casos, nos llamó muchísimo la atención de que, bueno, quienes desaparecían eran especialmente jóvenes entre preparatoria, universidad, más o menos, y que justamente varios de sus casos nos señalaban de que ellos habían salido a buscar empleo en sus vacaciones y que no habían regresado, y que posteriormente los pocos que habían logrado comunicarse posteriormente con sus familiares señalaban de que se encontraban en Zacatecas, en Sinaloa. O sea, ya en otros estados. Así es. Estados vecinos. También, bueno, señalar que el fenómeno del reclutamiento de menores, el reclutamiento forzado, no es un fenómeno actual. Creo que si bien ahorita con el Rancho Izaguirre alcanza una mayor visibilidad, sin embargo esta dinámica lleva años realizándose, y no solamente con menores de edad, con adultos, sino que en muchas ocasiones también con migrantes. Justamente también documentando casos de desaparición de migrantes, podemos observar cómo varios de ellos son desaparecidos y posteriormente son localizados en sitios de enfrentamiento de la delincuencia organizada. Entonces, un poco a lo que quiero llegar es que el fenómeno de la desaparición forzada con fines de reclutamiento no es nada nuevo, es decir, un poco a partir de las declaraciones que se han hecho, nos dice que este rancho llevaba 10 años operando. Regional o con aspectos regionales, y por supuesto pocos son los estados del país en los que no se produce, aunque sean distintas cantidades. Y apenas hace unos días, Carlos, se produce la primera llamada después de más de 5,000 desaparecidos y de que la propia presidenta le pidiera al fiscal que atendiera y hablara con las víctimas. Se da una llamada entre el fiscal y las víctimas. Es imprescindible que esta comunicación exista con las víctimas. ¿Y qué es lo que tienen que plantearle? Es muy necesario. Para que sea, digamos, fructífera las llamadas. Claro, es muy necesario que haya esta comunicación con las familias, con el fiscal y con otras autoridades que podrían apoyar a resolver estas problemáticas tan graves que pasan. En el caso de Jalisco, por ejemplo, porque se llegan a acuerdos para poder lograr una cooperación, para poder trabajar de mejor manera. Y también es importante que se atiendan caso por caso, porque así pueden ver qué diferencias o qué cosas pueden ser tratadas de mejor manera para localizar a estas personas que están Por ejemplo, el regreso a la Ciudad de México, y con esto voy cerrando, ¿puede ser una experiencia que se exporte a otros estados o no? Los contextos son tan distintos que no valdría la pena. ¿Qué opinan? Voy cerrando contigo. Justo, los contextos son distintos, pero es importante que sí haya colaboración entre todas las autoridades de un estado para localizar a las personas desaparecidas. ¿Cómo ves? ¿Es una experiencia exportable o cada contexto es tan distinto que no da? Mira, cada contexto es distinto porque los contextos en materia de delincuencia, de criminalidad regionales varían. Sin embargo, creo que recoger las
y es algo que creo que reconozco un poco del gobierno de la Ciudad de México. Reconocer el conocimiento de las familias buscadoras hace que se enriquezcan las políticas públicas en materia de desaparición. Si digamos este modelo, si esta forma de la construcción en materia de política pública se replicara, seguramente tendremos políticas públicas mucho más eficientes, partiendo del hecho de que las familias buscadoras generan una gran cantidad de conocimientos, son quienes están en campo buscando a sus seres queridos y seguramente tienen una infinidad de conocimientos que pueden aplicarse a la construcción de la política pública en materia de desaparición de personas. Pues muchas gracias, como siempre, Michelle Cervantes, litigio estratégico en derechos humanos de la organización Ideas. De verdad, como siempre, un gusto. Ya no perdimos el contacto con Raúl Servín, pero de todas maneras le mandamos un saludo y muchas gracias. Y el agradecimiento por haber participado con nosotros y, por supuesto, Carlos. Muchas gracias. Carlos Ramírez, integrante del colectivo hasta encontrarlos, un colectivo acá de la Ciudad de México, donde hasta hace no mucho tiempo, como ustedes bien han dicho, se decía que no había desaparecidos. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros hoy, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado y compartido este programa Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Póngale y disfrútelo y por favor mándenos sus comentarios. Que tenga una muy, muy buena semana. Hasta luego. Adiós.